Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión, a comentario diría yo, un tema que hemos titulado La refundación del Estado. Ocurre que las dos anteriores semanas a que este programa se transmita, gracias a la generosidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular de su rector, el doctor José Narro, la Asociación Nacional de la Reforma del Estado organizó una serie de mesas redondas, que fueron 6, ¿no?, sobre los grandes temas del Estado mexicano. No hablamos de la misma reforma del Estado que planteamos en el 2000, fue muy completa, está vigente en la medida que no se han resuelto los problemas. Se habrá atacado mal que bien un 10-15% de ellos, no más, de los esfuerzos que hicimos en 2005 y 2006, del esfuerzo, se llamó la CENCA en el 2007. La impresión general es que estamos en un momento más avanzado, es como una enfermedad. Se trata de curar al enfermo, pero pues hace tiempo se curaba, yo no digo con aspirinas, pero sí con unos buenos medicamentos, luego con medicamentos de acupuntura, luego necesitaba cirugía mayor y ahora ya no sabemos qué necesita el enfermo. Y es un problema de proporciones terribles. Nosotros dijimos en la primera mesa que la crisis, que llamó crisis del Estado Nacional, que hay un problema muy grave porque ya todo el aparato del Estado, no solo sus instituciones políticas, está afectado. Para los que nos criticaban diciendo que no se podía reformar el Estado porque era tanto el gobierno como el territorio como el pueblo, ahora les decimos pues, que hay que reformar todo. Ya el pueblo ya se desangró y se desdobló en dos, la mitad en México y al rato la mitad en Estados Unidos. El territorio ya se perdió el control, las instituciones públicas están deslavadas. Y esa fue la primera mesa, que fue sobre el tema de la crisis del Estado, la identidad de la nación, verlo como una crisis histórica. La segunda mesa, y nos acompaña he invitado a un representante de cada una de las otras tres para que nos diga el espíritu de la mesa. ¿Qué pasó en esa mesa? No solamente qué dijo cada quien, qué dijeron los demás, por dónde se fue la discusión. Entonces, Diego Valadez, lo quiero presentar, que fue la mesa 2. Así es. Que fue la del Estado de Derecho. Diego no necesito presentarlo, es un gran personaje de la vida pública del país, ha sido procurador, ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es miembro del Colegio Nacional, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Diego tuvo una participación realmente muy destacada, Diego, realmente, y lo felicité con mucho afecto. Gracias, y con mucho aprecio. ¿Qué se habló en la mesa del Estado de Derecho? Bien, se habló justamente de darle sentido a esto que usted acaba de comentar. Creo que vale la pena hacer una puntualización. Efectivamente, hace 10 años se podía hablar de reforma del Estado porque había un Estado que se estaba deteriorando y había que reformar. Hoy tenemos que hablar de una refundación del Estado. Muy importante. Porque ese Estado, sobre todo el Estado secular que caracterizaba al Estado mexicano como Estado laico, que es laico, sinónimo para nuestro secular, público, que es la característica del Estado moderno en México y en el mundo, se perdió. O sea, no podemos decir que sea algo que se haya perdido o esté perdiendo, se perdió. Todavía acabamos de ver que un príncipe de la Iglesia, con expresiones bastante vulgares, es una verdadera paradoja, pero los príncipes usan expresiones muy vulgares, por lo menos los de la Iglesia. Acaba de imputar... Salinas, ¿no? Salinas, sí. Sí, no, acaba de imputar la comisión de delitos a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, diciendo que han sido cohechados. Y fíjense ustedes qué ha pasado. Dice que no se va a retractar y del lado del gobierno no ha habido un solo reconocimiento o expresión. El jefe de gobierno de la ciudad sí le respondió porque también lo atacó. Porque también estaba involucrado en el ataque. Pero lo que uno hubiera esperado es que de inmediato, y uno contó las 24 horas, las 48 horas y las 72 horas siguientes a la expresión del cardenal,
y no hubo una ¿Y sola ni los expresión. ministros de la Corte se defendieron? No, los ministros sí se defendieron, pero lo que tenía que haberse dado ¿El era un gobierno? Claro, La Secretaría de Gobernación, por supuesto. la que encarga de aplicar la ley. ¿Qué significa eso? Que el Estado secular o laico está extraviado en el país. Por tanto, sí ¿El Estado mismo? podemos hablar de refundación Así es. del Estado. Porque y si dejamos que esto se agrave, entonces vamos a tener que hablar pronto o tarde, en algún momento, de reconstrucción. No, pues refundación es reconstruir también. Bueno, pero tiene razón. Rescate, salvamento del fondo del mar, como el Titanic. Así es. Ahora, ese fue el tema en la mesa de reforma del Estado referida a Estado de Derecho. Lo más importante, y esta fue una puntualización que formuló don Rodolfo Stavenhagen, es algo que también debemos cuidar. No confundir el lenguaje anfibológico que es usado por la derecha y por la izquierda. Porque el Estado de Derecho también era una bandera del Estado nazi y del Estado fascista. Lo dijo muy bien. Y lo dijo muy bien. Por eso hoy tenemos que hablar de un Estado democrático y social de derecho. Y muy pronto deberemos hablar de Estado democrático, social y cultural de derecho. Porque hay que incorporar también, eso es muy importante, no solo el concepto de clase, sino también todas las elaboraciones que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad a partir de su educación, a partir de las aportaciones de la sociedad del conocimiento. Entonces tendremos que hacer avanzar el concepto. Hay una gran corriente moderna, me han invitado recientemente, de nuevos constitucionalistas que están planteando la revisión incluso de constituciones que ya parecían muy estables. Hay la corriente pluriculturalista que viene de Sudamérica, la de Bolivia, hay corrientes de neodemocracia en Europa. Estuvimos en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y para mi sorpresa el debate fue la democratización de Europa. Quiere decir que quieren ir más adelante de lo que estaban. Justamente porque la derecha está hablando el lenguaje de la izquierda y la izquierda está practicando las políticas de la derecha. Qué confusión, eso es peor que eso lo estamos viendo en el caso europeo en varias ocasiones. Vamos a hablar de la segunda mesa, nos hemos detenido más que en otras ocasiones, son temas complejos. Está con nosotros John Ackerman, que es investigador de tiempo completo de la universidad, él es doctor en sociología política por la Universidad de California y él ha tenido alguna o dos presencias en este programa, que ya va a cumplir 5 años, quiero decir. Sí, sí. Y que él es especialista, como muchos de ustedes lo saben, en cuestiones asociadas a rendición de cuentas, al Estado de Derecho también, a la persecución del delito, al tema de la impunidad que tanto nos preocupa. Pero tú participaste, John, en la tercera mesa, que fue la democratización. Así es. ¿Cuál fue para ti el espíritu de esa mesa? Mira, Porfirio, yo creo que lo que dice el maestro Diego Valadez también existía muy claramente en nuestra mesa, un reconocimiento de la deferencia, la coyuntura actual de hace 10 años, ¿no? Hace 10 años había una gran esperanza de que a partir de una transición democrática se iba a poder encabezar una especie de transición del Estado, ¿no? Que no solamente democratizar el régimen, sino también democratizar la forma en que se ejerce el poder público. Perdón, que no, para nuestro público, que no solo se trataba de sacar al PRI de los pinos, como decía Fox, para hacer las mismas o peores cosas que las que hacía el PRI. O que el PRI quiera regresar ahora para hacer cosas peores que las que hacía. No se trata de eso. ¿De qué se trata? Había mucha esperanza de 10 años. Ahora, no es que no haya esperanza. Yo creo que sí hay todavía mucha posibilidad y futuro para la política mexicana y posibilidades para que en el futuro sea mucho mejor que el presente. Pero sí, en todas las intervenciones de la mesa, todos estuvimos de acuerdo en que sí hay una crisis real. No es solamente discursivo esta crisis, ¿no? Y uno de los temas que se tocó más claramente, sobre todo por el ponente magistral que inaugura la mesa, el doctor Jorge Carpizo, y donde todos hablamos de este tema, es el tema de la corrupción, ¿no? Y la corrupción en todos sus sentidos, la corrupción como un fenómeno en que el Estado del Estado, dijo Mauricio Merino, ¿verdad? En que el Estado ya no sirve al interés público, en que ya no entendemos ni podemos distinguir entre lo formal y lo informal, en que hay una confusión con respecto a
quiénes son los que están dirigiendo el país. Ya no hay una rectoría del Estado y, bueno, siquiera una claridad de dónde empieza y dónde termina el Estado mismo. Entonces, esa corrupción estructural, podríamos hablar, esa captura general del mismo Estado, Están reclama y capturados los exige. funcionarios. Así es, hay una gran diversidad de capturas y de cuestiones. No hay de autoridad del corrupción. Estado, perdón, porque las autoridades están capturadas, es decir, compradas, como dice el pueblo, o será el servicio de los intereses que debían regular. Sí, pero la captura Entonces no funcionan como Estado, funcionan Sí. como empleados de los intereses particulares. Eso ¿no? es la cosa. La concepto de captura es mucho más grave incluso de la corrupción. O sea, empezamos con la corrupción. Eso sí, lo entendemos. Robar dinero del erario público. Pero la captura es más preocupante porque ni siquiera es una situación en que el gobierno, los gobernantes, los servidores públicos, ni siquiera tienen que robar el dinero porque es Son suficiente. socios del otro. Exacto. O sea, Ese es el estado no es una superior cuestión de la corrupción. Sí, o sea, tiene El conflicto de intereses. entonces el Estado mismo está en O la una confusión de situación, intereses. en una situación de debilidad extrema, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos ahí? Mira, hablábamos de parlamentarismo, presidencialismo y todos estos debates muy importantes Y de este nuevo sistema ámbito. electoral Sin y de- embargo, también identificábamos que la coyuntura actual no es necesariamente de pues implementar, por lo menos en este momento, estos grandes proyectos de transformación del Estado, sino lo que tenemos que buscar son intervenciones más quirúrgicas, ¿no? A partir de un movimiento social, ¿no? Fue una reflexión general también de que a partir de... ¿Tú crees que la cirugía todavía sirve? Hay otros que dicen que ya no. No, pero lo que estoy hablando es una combinación dialéctica, diría, entre la cirugía y el movimiento, ¿no? Es que esa es la cosa. Luego pensamos que los movimientos sociales son para derrocar al Estado y imponer una revolución. O por otro lado tenemos la cirugía muy tecnocrático, así. Pero no, en esta mesa yo siento que tuvimos una síntesis de las dos partes, ¿no? Por un lado, un reconocimiento que los grandes cambios en la historia de la nación, desde la revolución hasta la transición democrática y todo lo que implica la gran historia de este país, han surgido a partir de una movilización social real. El problema es que esta movilización social actualmente como que no tiene banderas claras, ¿no? No hay una articulación específica alrededor de un proyecto Ni específico. hay un método. Entonces, ni hay un método, sí, estamos todos aprendiendo. No se sabe, se discutió. Entonces, un poco de la responsabilidad de nosotros que estamos analizando es decir, intentando encontrar pues por dónde podrían existir estas Eso banderas, lo vamos- esas palancas. Y ahí identificamos justamente el tema de la corrupción y la captura como una posible entrada Eso fue la para denuncia más motivar Un un debate proceso de grande. transformación del mismo Estado hacia Vamos a este ir sistema encontrando democrático, no solo denuncias, como se dijo hoy en la mañana, porque hubo una mesa en la mañana de la cual va a hablar Alberto Montoya, sino ya la gente nos está pidiendo, bueno, ¿qué están proponiendo? Hoy lo que nos dijeron. Entonces, vamos a otro bloque para hablar de la tercera mesa.